En Diálogos en Latinoamérica tenemos a Alex Flores. Buenas tardes, Alex. Francisco, buenas tardes desde aquí, De desde Ecuador. Quito, Ecuador. Saludo a toda la audiencia. Y Carolina Valencia desde Buenas tardes, Francisco Gales desde Colombia. de Colombia. A ver, vamos a empezar por Carolina. Carolina, se ha celebrado el G20 en Brasil. ¿Qué perspectiva o qué conclusión nos puedes contar al respecto de lo que allí se ha desarrollado? Contando con que ha estado Gustavo Petro también, ha dado Sí, un discurso bastante épico, ¿no? Con lo que se está cocinando en estos encuentros. ¿Qué nos puedes contar? sí, bueno, el presidente Petro nos tiene ya acostumbrados a los discursos éticos, a ¿Se, los se te escucha discursos, mal? Carolina, ¿me escuchas? muy mal. No sé si te puedes arrimar más o será un Bueno, tema del micro. es que está lloviendo aquí en Bogotá, Mm. fuertísimo. ¿Me escuchas? Ahora bien, perfectamente. Espero que la lluvia no distorsione un poco. No, Bueno, no, ahora como está, decía, ahora perfecto. Adelante, Carolina. dale, el presidente nos tiene acostumbrados a los discursos épicos y a los discursos de gran estadista que lo es. Y pues nos invita una vez más a esta descarbonización del mundo, de la economía, nos invita una vez más a acabar con el hambre en la humanidad, nos invita una vez más a, bueno, también como lo dijo en la ONU, a que la inteligencia artificial no funcione ella solita, sino que el hombre funcione con ella, porque si no vamos a llegar a niveles de pobreza extremos también en esto. Pide a los pueblos ricos una vez más que, que se duras estas normas de migración, ¿no? Entonces, en un discurso él dice que fracasa, que la única política efectiva para detener el éxodo de los pueblos del sur hacia el sur es que los miembros del G20 practiquen, no con hipocresía, estas normas de migración más pacíficas y más tolerantes con los seres humanos. Dice también que la verdadera multilateralidad puede superar el inmenso peligro ante la perspectiva de la inteligencia artificial, lo que decía antes, al servicio del ser humano y no al contrario. A mí me parece que los discursos de Petro y el discurso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, son muy similares en cuanto a la amenaza de la guerra, en cuanto a la hambruna, en cuanto a las catástrofes naturales, porque pues si bien ahorita también está la cumbre de la COP29 que se celebra en Azerbaiyán sobre el cambio climático, la presidenta de México pide eh, alcanzar un hito que sería un gasto, un programa de reforestación que sea el más grande de la historia, en el cual se destine el 1% del gasto militar, es decir, 24.000 millones al año para esta gran reforestación. Y a mí me parece también, Francisco y Alex, que estos encuentros eh, de los grandes países, de todos los países que conforman las Naciones Unidas y el G20, que es los poderosos del país, creo que es algo eh, que todavía es una vitrina, ¿sí? Más no es un punto accesible para los países pobres para que se gestione desde allí el poder llegar a pobreza cero, poder llegar a una soberanía alimentaria en los países del sur. Y es más como esta vitrina de mostrar la fuerza y el poder. Y miremoslo porque además también no se llegó a ningún acuerdo concreto en cuanto a las guerras que estamos viendo ahorita, el conflicto entre Rusia y Ucrania, el conflicto Israel-Palestina, no se condenó el genocidio por parte de Israel, no se llegaron a acuerdos absolutos en ese sentido, y más que decir que se quiere que los dos estados sean libres y pacíficos, pues ya se ha intentado durante 76 años y no se ha Claro. logrado.
En ese sentido, creo que los discursos de México y Colombia también me recuerdan mucho la patria grande de Néstor y Lula y Evo y Correa de Sí, esa sí. época, y conforman también un gran lenguaje de esperanza, eh, de Vamos, paz, de armonía con el planeta, y refleja también esa profunda desigualdad que tenemos en Latinoamérica y en los países pobres. Sin embargo, pues no vi que llegaran a acuerdos grandes, más allá de la autodeterminación del pueblo palestino, más allá de la eso lo propuesta del vamos a Estado hablar de ahora. Derecho. Ahora voy a preguntar sobre eso. Vamos a pasar Ok, un ok. poquito ahora. A ver, tu reflexión sobre lo que ha acontecido en el G20, Alex. ¿Qué tal, Francisco? Hola, Carolina. Pues sí, es más o menos lo que ya ha comentado Carol. Aquí un pequeño inciso así muy cortito, es que si no lo digo reviento, sobre otra cumbre que en estos días se desarrolló aquí en Sudamérica, pero en este caso en Ecuador. Era la cumbre, entre comillas, iberoamericana en Cuenca, al sur del país, Mm, donde solo asistieron de 22 mandatarios, dos electos democráticamente, el presidente de Portugal y luego el de Andorra, y uno que está ahí pues para banquetes y nada más, que es el Borbón Felipe VI. Y esto refleja la nula acción diplomática a nivel internacional por parte del gobierno de Daniel Noboa y de su canciller, en donde ha sido un tremendo fracaso esta cumbre iberoamericana en Ecuador, ya digo, con solo dos presidentes y un Borbón y nada más. Entonces, eso hay que ponerlo de relieve en este contexto internacional del que estamos hablando, donde no asistieron ni siquiera sus aliados, ¿no? Milei o la presidenta del Perú, nadie en lo absoluto han querido venir aquí en respuesta a esa agresión, a esa invasión por parte de Daniel Noboa a la Embajada de México en Quito para secuestrar al expresidente, vicepresidente Jorge Glass, que está vacilado en la Embajada mexicana. Entonces ha habido otra cumbre en América Latina, en Sudamérica, en ese contexto internacional. Luego, respecto al G20, pues han sido lo de siempre, las resoluciones finales que son papel mojado, son simplemente buenas intenciones, como comentaba Carolina, respecto al cambio climático, por ejemplo, pues sí, hay que destinar más recursos, pero no se define en qué cantidad, ni cómo, ni cuándo. Más o menos como lo que sucedió en la COP29, que no se definieron esos montos ni nada por el estilo. Llamó mucho la atención en el arranque de la cumbre del G20, pues intervino Biden, el presidente de los Estados Unidos, poniendo de relieve lo que a él le interesa y que es una situación dramática ahora de alerta mundial sobre, según Biden, defender la soberanía, eso es lo que dijo él, de Ucrania, y que estarán respaldando el poder de autodeterminación del pueblo ucraniano y bla, 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 bla. Y eso es lo que a él le interesaba. Luego se vio una reunión entre el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y Xi Jinping, el presidente de China, en donde el primer ministro británico lo que ponía de relieve eran sobre la mesa los intereses para el Reino Unido respecto a Taiwán, al mar de China Meridional y a Hong Kong. Entonces, más bien ha ido por esa senda esta cumbre, en donde, por ejemplo, Alemania con el señor Olaf Scholz, el propio Reino Unido, Macron de Francia, han reclamado que no ha habido mayor contundencia respecto a la agresión de Rusia hacia Ucrania y que querían, hubiesen esperado una mayor definición de lo que debería ser eso. Y como decía Carolina, respecto al genocidio en Palestina
y a la agresión del psicópata de Netanyahu hacia el Líbano, también esperando que entre los dos estados, entre Líbano y Israel, se lleguen a soluciones diplomáticas y ese tipo de cosas. Y respecto al genocidio en Palestina, obviamente no lo han calificado como genocidio, sino como un conflicto en donde siguen esperando eh, Claro. la, el reconocimiento también a la autodeterminación del pueblo palestino, pero son simplemente declaraciones muy ambiguas Claro, en ese. sí, eso iba a comentar yo, Carolina. ¿No te parece? Hemos tenido la COP16, ahora en Azerbaiyán, la COP20, que ha estado también el presidente del gobierno de España, y otros líderes mundiales. Hemos tenido el encuentro iberoamericano que nos comentaba Alex Flores, ahí en Ecuador, esto que estamos teniendo. ¿No te parece que se habla mucho y se hace poco, Carolina? Me quiero referir al tema, la que tú has comentado, se habla mucho de Palestina, se habla del genocidio, pero no se condena, pero no se para la guerra. Se habla mucho del conflicto y la guerra que hay entre Ucrania y Rusia, se habla mucho, pero no se soluciona. Se habla mucho del hambre del mundo, pero no se soluciona. ¿Crees que esto, no sé, que es como palabras al viento? Sí, claro, hace mucho y se hace poco, como tú lo dices, y además yo me refiero mucho a lo que tú dijiste hace un rato en la entrevista a la otra compañera sobre el colonialismo. Creo que estas expresiones máximas de explotación de los recursos naturales, estas expresiones de poder sobre un país como Palestina, que ha sido por 76 años colonizado a la fuerza, y que no se le preste atención a todos los planteamientos de los países que queremos cambiar un poco el mundo, son palabras al viento, totalmente. Yo sí estoy muy contenta. Por otro lado, Francisco, te digo, con la presidencia de Claudia Sheinbaum en México, pienso que aunque ella misma lo afirma, es un poco idealista y un poco a manera, lo digo yo, como una quimera macondiana, como este clamor por el amor a la por el amor a las mujeres. Me Ujú. parece que estamos muy bien representadas las mujeres con Claudia Sheinbaum y llevó un gran mensaje al G20, pero que no se va a concretar porque lo dices tú, lo dijo Alex, son palabras al viento, es papel mojado, son discursos hermosos, pero en la práctica no va a pasar nada. La guerra sigue, se sigue financiando desde Estados Unidos, se sigue financiando desde la Unión Europea, y por más que se propongan diálogos de paz entre Ucrania y Rusia, para que el presidente Petro dijo que tenía que ser solamente esos dos países los que se sentaran a hablar, pues no se va a lograr, no se está haciendo nada y ya Ucrania lanzó el primer misil a Rusia, estamos esperando las consecuencias y el mundo sigue su curso. Creo que no se puede cambiar, creo que no se puede ayudar a cambiar la conducta de quien no quiere y de Claro. quien evade el problema. Y creo que los países ricos están evadiendo los problemas mundiales. Alex, palabras al viento. Sí, desde luego, lo que dice Carolina, no se habló más allá de esta proclama de Biden respecto a Ucrania, pero se evitó topar el tema de la autorización de otro psicópata, ¿no? De Joe Biden en el tema de la autorización a Ucrania, a Zelensky, para lanzar misiles de largo alcance Ujú. a Rusia. De hecho, ya se han lanzado al menos Ujú. 5 misiles y se está esperando la respuesta de Rusia, que ya alertó que de producirse un ataque por parte de la OTAN y teniendo en cuenta que estos misiles son norteamericanos, que no son operados por personal militar ucraniano, porque son una tecnología avanzada y que evidentemente Ujú. no da tiempo para el entrenamiento al personal ucraniano, a los militares ucranianos. Entonces está la OTAN operando esos misiles y advirtió Putin en esa nueva doctrina, ese nuevo procedimiento de respuesta incluso nuclear ante un ataque ya directo a territorio ruso.
Entonces son muchas hipocresías dentro de estas cumbres del G20, como decía Carolina, respecto a los verdaderos problemas de la humanidad y respecto a incluso el cambio climático con unas decisiones, unas resoluciones finales que nada tienen que ver con la realidad, en el sentido de que no se llega a ningún acuerdo, teniendo en Ujú. cuenta que dentro de 2 meses Trump asumirá la presidencia de Claro. Estados Unidos y es el primer negacionista del cambio climático. Sí, Y por último, totalmente. sobre esta ambigüedad respecto a esas resoluciones del G20, habría que recordar, por ejemplo, que el propio Parlamento Europeo en 2022, respecto a la crisis energética producto de la guerra en Ucrania, determinó que el carbón y el petróleo ya no eran contaminantes, sino que estaban dentro de las energías verdes, apoyados Ujú. incluso por el Partido Verde en Alemania. Entonces son unas ambivalencias, unas ambigüedades y, repito, unas hipocresías que nada tienen que ver con la solución y con eh, esas utopías incluso, pero que son Sí. reales, planteadas por la presidenta de México y el presidente de Colombia, ¿no? Otro tema importante. Me quiero decir, Donald Trump ha ganado en Estados Unidos, indudablemente es un proteccionista, ultranacionalista en materia económica, pero para ser ultranacionalista en materia económica necesita los recursos de Latinoamérica. ¿Creéis que está en peligro nuestro ecosistema en general, nuestro medio ambiente, los recursos naturales, la supervivencia de los pueblos autóctonos o indígenas o aborígenes que tienen esta gran patria grande? Carolina, o crees que se va a limitar solamente a Estados Unidos, o crees que esto se va a extender al resto de Latinoamérica, esta sobreexplotación de nuestra tierra y de nuestros territorios? Definitivamente sí se va a extender a los pueblos de Latinoamérica, no solamente Colombia, ya lo dijimos hace 2 semanas, cuando se hizo el resumen de la COP16. Estados Unidos está operando ya una base militar que es simplemente un satélite, pero aquí en la isla Gorgona, que es una isla muy parecida a Galápagos en Ecuador, que contiene muchísima biodiversidad y acabamos de salir de la cumbre de la biodiversidad a nivel mundial y tenemos que el presidente Petro, cada su error allí, y la Corte Constitucional aprobaron que se hiciera esa base militar aquí en Colombia. Ujú. Por mucho que se reclamó, por mucho que hicimos todos los ambientalistas el reclamo, no se pudo evitar eso. Y va a pasar, va a seguir pasando porque tenemos aquí la minería ilegal, tenemos la deforestación del Amazonas para la ganadería, para recursos maderables y se va a seguir explotando. Tenemos en este momento, bueno, en Perú se hizo un gran puerto, ahora en estos días se inauguró un gran puerto que es en conjunto con China, que es el puerto más moderno de Latinoamérica, pero por ahí también se va a seguir explotando los recursos marítimos, ¿sí? Es decir, esto es un sinfín porque si bien se ha estipulado que los países ricos deben pagar a los países pobres o a los países del sur para la protección del medio ambiente, es efímero y son palabras y es únicamente está en el papel. Eso no se ha cumplido, no se ha puesto fecha para la descarbonización en estos países. Entonces vamos a seguir con este ritmo tan impresionante de devastación en nuestros recursos naturales. Alex. Sí, está claro que lo de Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos, las grandes potencias mundiales del norte global Mm. van a ver en América Latina el cómo resurgir sus ya muy golpeadas economías, explotando y saqueando, como siempre lo han hecho, a los países del sur global, África principalmente, y ni se diga América Latina. Ustedes allí en Argentina tienen ya una muestra de ello con la transnacional israelí sionista
Mecorot, que está privatizando, está ya comercializando y apropiándose del agua en Argentina, con claro, el beneplácito de su aliado, del nuevo judío, que es Javier Milei. Y en esa línea se ve todo lo que ya dijo en su momento en estas 2 o 3 incursiones en toda Latinoamérica, en reuniones con sus aliados y demás, de la señora Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, donde dijo claramente que los recursos de América Latina son de ellos, de los Estados Unidos y de nadie más. Ahora bien, hay la esperanza, entre comillas, viendo cómo va este tema, sobre un nuevo puerto, un superpuerto en Perú a cargo de China y que al menos va a intentar que esa ruta de la seda transcurra por América Latina, pero va a tener muchos rivales dentro de esa aspiración, en donde la inversión de China es fundamental para los países latinoamericanos y vamos a ver cómo se da esa pelea dentro de lo que es América Latina. De ahí en adelante, los pueblos y en general las organizaciones sociales debemos estar muy pendientes de todo esto para poder dar batalla en nuestros respectivos países, Francisco. Muy bien, pues nos hemos quedado sin tiempo. Alex, Carolina, la verdad es que nos ha quedado muy clarificante vuestras exposiciones, más que nada en lo referente a nuestra patria grande, a Latinoamérica, y cómo se desarrollan aquí las políticas, que yo creo que Europa tiene que saber, ¿no? El peligro que corre Latinoamérica estando Donald Trump y el peligro que corre Latinoamérica cuando no se hacen políticas proteccionistas sobre lo que la ecología, el medio ambiente, sobre nuestros pueblos, sobre los pueblos originarios principalmente, y esa convivencia pacífica que nos debe de reinar en esta gran patria grande. Muchísimas gracias a los dos, Carolina, Colombia. Gracias, Francisco. Un saludo para el resto de los compañeros. Vale. Y un saludo, Alex, Ecuador. Un abrazo para Carolina, para ti, Francisco, y para todas las compañeras y compañeros. Un placer estar aquí. Vale. Hasta la semana que viene. Saludos. Adiós.